Estamos en contacto con Fernando Silva, director, productor general en la señal Ciencia y Misterios, periodista, productor y conductor. Y habitualmente, cuando uno lee sus páginas, lo escuchan en YouTube o en Instagram, siempre uno se queda escuchando, pensando, mirando, y desde nuestro lado algo escépticos, podríamos decir, mientras no veamos algo raro en el cielo, descreemos de todo. Pero en este caso ya se hizo público y hay algo que nos llamó la atención, y fueron los pilotos de las aeronaves de Aerolíneas Argentinas que 3 aviones fueron aparentemente perseguidos por ovnis, ¿no? Por eso, Fernando, te queríamos molestar, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Un abrazo grande y gracias por atendernos y recibirnos, ¿eh? No, por favor, es un gusto, es un placer poder estar charlando con vos hoy y poder compartir este tema que es tan interesante. Tal cual, totalmente. Cuéntanos un poco qué novedades has tenido sobre esto que salió publicado en los medios escritos, televisivos de la vecina orilla. Bueno, mira, el tema es interesante porque el viernes pasado, el viernes 9 a las 11 de la noche, tanto de Argentina como de Uruguay, comenzó a suceder algo que todavía no tiene una respuesta, por lo menos hasta hoy. Y el tema es que 2 aviones de Aerolíneas Argentinas que estaban viajando desde Buenos Aires hasta la ciudad de Bariloche, haciendo un vuelo de cabotaje y también de mucha rutina, ¿no? Algo bastante común. Uh-huh. De pronto se encuentran con algo en el camino que no parece corresponder con nada de lo que tenían dentro de lo que esperaban. Entonces, uno de los pilotos, que es el del avión que iba más adelantado, estaban separados por unas 40 millas aproximadamente, llama a Torre de Control en Ezeiza para preguntar cuáles eran los tránsitos que había en la zona para verificar que tenía todo en orden, porque lo que pienso es que seguramente se han preguntado, bueno, ¿qué es esto? Parece estar en nuestra ruta, porque lo veían a las 12 en punto, o sea, justo adelante. Ajá. Y supongo que les habrá causado algún tipo de preocupación. Entonces, bueno, preguntan, ¿hay algún tránsito en este momento? Y Ezeiza les responde contándoles cuáles son los tránsitos que están alrededor de ellos, que incluyen un avión de Flybondi que estaba haciendo la ruta contraria, algún otro que estaba por allí, pero bueno, claro, nada correspondía con lo que estaban viendo directamente delante de ellos. Entonces, el primer avión dice, bueno, muchas gracias, y automáticamente el que viene más atrás, a 40 millas, hace un llamado también y dice, yo estaba a punto de llamarte porque estamos viendo exactamente lo mismo y la verdad es que no sabemos qué es. Entonces ahí se suma el comandante del segundo avión y empieza una charla muy pero muy interesante en la que ellos van describiendo lo que van viendo, y lo que van viendo, según ellos, no tiene nada que ver con lo que se puede llegar a encontrar cualquier noche de vuelo entre Buenos Aires y Bariloche. Incluso en algún momento hacen exclamaciones, ¿no? Como diciendo, wow, sí, lo estoy viendo, ahora son 2, es un espectáculo. Sí. Es bastante difícil encontrarte con que un piloto se impresione tanto con algo que podría ser perfectamente explicable. Mira, la primera posibilidad de explicación que apareció es que se trate de satélites. Sí. Entonces, bueno, claro, obviamente nosotros recibimos estos audios el sábado de la mañana, o sea, esto sucede el viernes a la noche, el sábado de la mañana teníamos los audios y nos pusimos a buscar, mucho antes de que salga la noticia, algún tipo de explicación para lo que estaba pasando, ¿no? Entonces pensamos, bueno, se pueden haber confundido con satélites, por ejemplo, con los Starlink de Elon Musk, que tienen una órbita muy baja y que se ven bastante extraños dependiendo de cómo uno los vea. Bueno, nos pusimos a ver, y claro, el cono de sombra de la Tierra, a esa hora, ya a las 11 de la noche, los estaba tapando. Sí, había satélites Starlink en la zona, pero el tema es que el sol no había manera de que les dé como para que brillen, porque no tienen brillo propio. Claro. Así que no había manera de que fueran los satélites Starlink. Ajá. Por el otro lado, se pensó en otros tipos de satélites, también se descartaron, y los únicos que quedaron fueron unos satélites NOS, que están a unos 1000 y pico de kilómetros más o menos. Hay un grupo de
de control satelital civil, ¿no? De entusiastas de los cielos, que se llama ECOS, que estuvieron siguiendo estos satélites y tratando de comprobar si podían llegar a generar alguna confusión, y son los únicos que por la distancia de la Tierra, te digo, más de 1.200 kilómetros, podían llegar a estar todavía reflejando luz del Sol y generar alguna confusión más o menos en el área donde describen estos pilotos que se veían las luces. Ahora, todo esto con los datos que teníamos con los audios. Sí. Marco Bustamante, que es el que rescata esta noticia, es el periodista que rescata esta noticia, que luego la comparte con nosotros, lo invito a mi programa el martes en YouTube, y estábamos charlando justamente de esto, y empieza a recibir mensajes de uno de los pilotos. Obviamente esto es de manera anónima para todo el mundo, porque no quiere dar a conocer ni su nombre ni su apellido. Obviamente este hombre... Eso te iba a preguntar. Sí. ¿No le han hecho una nota? ¿No quieren hablar? ¿Por qué motivo? No, todavía no, por lo menos. Yo sigo insistiendo con que si en algún momento me escucha alguno de los pilotos, es muy importante que hable. Claro, pero claro. La verdad es que yo supongo que tienen un poco de temor de ser tomados para los chistes, para las bromas. Sí. Pero bueno, te entiendo. La realidad es que esto ya salió a los medios, esto ya está dando vueltas, ya los audios se escucharon, están por todas partes, todo el mundo los tiene en su grupito de WhatsApp, todo Fernando, el mundo los escuchó. Me contabas que estabas con el colega que dio a conocer la noticia en tu programa. Sí. Y en ese momento, ¿qué le decían los mensajes del piloto? ¿Qué le manifestaban? Claro, ¿qué pasa? Aparece uno de los pilotos, le empieza a mandar mensajes, Marco se encarga de checar que realmente sea uno de los pilotos, y lo que le decía el piloto es que no había manera de que lo que estaban viendo fuera un satélite, que ellos han visto satélites miles de veces estando en vuelo, y que no había manera de que eso fuera un satélite, porque ni siquiera estaban viéndolo como si fuera algo que estuviera en el espacio. O sea, era algo que estaban viendo que estaba dentro del espacio aéreo y que les llamaba mucho la atención, y que ellos lo tendrían que situar, de hecho, sobre la vertical de Choel Choel. Choel Choel es una localidad de Río Negro sobre la que pasan justamente. Ajá. Y de hecho en esa localidad hay un punto de guía de navegación de vuelo que se llama Arbor, y ellos nombran en la grabación, bueno, no, sí, lo que pasa es que está sobre Arbor, pasamos Arbor, ahí está en Arbor. Bueno, justamente ese es un punto de guía de vuelo automático que está en Choel Choel, y parece que esto estaba sobre Choel Choel, que es un lugar muy particular también, Choel Choel. O sea, Choel Choel, en realidad toda esta parte de la primera Patagonia argentina, el sur oeste y el sur de la provincia de La Pampa, o toda la provincia de La Pampa, buena parte de la provincia de Río Negro, buena parte de la provincia de Neuquén, son lugares donde suceden avistamientos, eventos de extrañas luminarias. Sí, todo el tiempo, pero todo el tiempo. Yo esta noche tengo una entrevista con un investigador, por ejemplo, que tiene un grupo que va a fotografiar y filmar estos eventos a esa zona cada 2 o 3 meses, y vuelven con un material impresionante. Realmente es increíble. Pero además, a ver, cuando uno le pregunta a los lugareños, es tan común que ya no le prestan atención. Si uno les pregunta por ovnis, te dicen, no, acá no hay. Ahora, cuando vos le decís, no, ¿y las luces del monte? Ah, sí, claro, sí. Bueno, pero esas luces no pasa nada, no hacen nada, están ahí. Claro. Pero no saben qué son, pero hasta les ponen nombres o les adjudican comportamientos. Bueno, si la luz es roja, mejor no ir a cazar al monte hoy, por ejemplo, te dicen. Sí, o si la luz es azul o verdosa, así perfecto, puedes ir tranquilo al monte, incluso capaz que te ilumina el camino. Son, es curioso, cuestiones hasta culturales locales, ¿no? Claro, Fernando, que el gobierno, el Estado argentino,
¿No se ha manifestado sobre este tema de Aerolíneas Argentinas? No, de ninguna manera. Imagínate que el gobierno argentino no se manifiesta sobre cosas importantísimas. Esto también es importante y no creo que lo haga, no. El Estado argentino tiene la extraña costumbre de ser muy extraño. Y lamentablemente la oficina que tendría que encargarse de esto es una oficina que en este momento se está dedicando a presentar análisis de fotografías que por ahí les envían, que bueno, sí, claro, de todos tenemos algún amigo que nos dijo, mira, le saqué una foto a un ovni, porque de pronto estaba sacando una foto en el campo claro. y cuando la miró en la compu vio algo medio ovalado y dijo, mira, es un ovni. Y claro, obviamente uno, cuando el que no sabe es como que no ve, ¿viste? Entonces para ahí le tenés que explicar, mira, lo que pasa es que con la velocidad de obturación justo pasó un bicho volando por adelante o un pájaro, y eso es lo que estás viendo, porque ya uno tiene el ojo entrenado y te das cuenta. Claro. Y esta oficina medio como que se dedica a explicar bichos y pájaros, y el caballero, el comodoro que está a cargo de esta oficina en la Fuerza Aérea, bueno, nada. ¿Por qué crees que las bases militares en Estados Unidos tratando de explicar los casos que tienen ellos? Y Fernando, nada, es un poco ridículo. ¿Y por qué crees que los gobiernos o las bases militares en Estados Unidos o donde sea, habitualmente hay teorías, pero siempre con cierto silencio, ocultamiento? ¿Por qué crees que se da eso? Pero no solamente en Argentina, hablo en general. No, en Argentina yo creo que se trata más de una cuestión de inoperancia. En el resto del mundo ha habido cambios muy importantes en los últimos tiempos, pero que no dejan de ser parte de lo que ya se venía viendo. El tema de los objetos voladores no identificados, por ejemplo, en Estados Unidos, es una cuestión de Estado. No es algo sencillo ni es algo que se trata así nomás. Vos fíjate que, por ejemplo, este año se hizo por primera vez una audiencia pública en más de 50 años en los Estados Unidos, en la que el Pentágono le informó al Congreso sobre objetos voladores no identificados, sobre cómo los estarían investigando, les mostró videos, hubo reportes, y además se hizo una reunión informativa privada, confidencial, con el Comité Selecto de Seguridad del Congreso de los Estados Unidos, para informar de cosas que, claro, no pueden informar públicamente, porque no tanto porque queden ellos expuestos como que les entran en el espacio aéreo, sino que en realidad exponen los aparatos con los que detectan a estos objetos voladores no identificados. Y al exponer esos aparatos con los que los detectan, es una desventaja táctica contra sus enemigos bélicos. Entonces por eso no cuentan muchísimas cosas. Pero el tema es que, bueno, más allá de eso, esto termina provocando que hace 2 semanas, por ejemplo, ese Comité Selecto de Inteligencia del Senado haga un pedido de presupuesto y de cambio de nombre de la oficina que investiga esto, que es muy interesante. Mira, vos fíjate, la oficina se llamaba la UAPTF, que significa UAP Task Force, que es la fuerza de trabajo de los UAP, o de los fenómenos aéreos no identificados. Pidieron que cambien este nombre por otro nombre, que es, ahora no me lo acuerdo, pero es más largo que Esperanza de Pobre. Sí. Pero el tema es que incluye el nombre, además de fenómenos aéreos, fenómenos espaciales y marinos. ¿Por qué? Porque la explicación que se da es que existe tecnología que va bajo los mares, en el aire y en el espacio, que genera avistamientos no identificados. Y no se habla de cosas separadas, se habla de vehículos transmedio. O sea, están hablando de tecnología de vehículos transmedio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un vehículo que puede volar por el aire, meterse bajo el agua del mar o de un lago y salir disparado de ahí directamente al espacio. Y lo mismo, estar en el espacio, bajar hasta el agua,
salir a la atmósfera, claro, dar una vuelta, volver al agua, volver a la atmósfera o irse directamente al espacio. Digamos que el vehículo puede hacer lo que quiere. Y esa tecnología no la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que también define este pedido de presupuesto de operaciones medio clandestinas para el año 2023, yo tengo el documento original, y ahí es donde se detalla, por ejemplo, el pedido de presupuesto para el espionaje electrónico contra China, el espionaje electrónico contra Rusia. No es cualquier documento. O sea, no estamos hablando de algo secundario. Exacto. Entonces, esta gente lo que dice es, bueno, nosotros lo que necesitamos es que esta oficina sea independiente del Departamento de Defensa y de la comunidad de inteligencia, pero que sea un nexo coordinante con las dos, para poder recibir información de las dos, ordenarla, clasificarla, y fíjate lo que dice: cuando se encuentre algo que sea dudoso o de origen humano, esto será enviado a la oficina correspondiente. Claro, por ellos tienen un montón de oficinas que investigan los aparatos convencionales o no convencionales de sus enemigos. Pues imagínate que están todo el tiempo viendo a ver qué es lo que hace China, Rusia y otras potencias, bueno, Corea del Norte, ¿no? Claro. Con sus armamentos tiene un montón de espías, y lo hemos visto 1000 veces en las películas, y en la realidad no es tan así, pero es así. Claro, Fernando. Uno se pone... Sí, te escucho. Y uno se pone a ver cómo cierran esto, y dicen, para todo lo demás, o sea, para lo que es de fabricación humana están esas oficinas y se lo mandamos. Para todo lo demás estamos nosotros haciendo una investigación científica. ¿Qué es todo lo demás? Lo de fabricación no humana. Entonces, por descarte simple, te están reconociendo que hay objetos transmedio tecnológicos de fabricación no humana que ellos tienen que investigar y que necesitan presupuesto y científicos contratados para poder hacerlo. Así que es muy, muy interesante el tema. Estamos charlando, le digo a la audiencia, con el colega argentino Fernando Silva, director y productor general en la señal Ciencia y Misterio, que bueno, nos interesaba hablar con él sobre el tema de lo que pasó con los aviones de Aerolíneas Argentinas rumbo a Bariloche hace muy pocos días, y que salió en las noticias. ¿Alguna vez te trataron de loco? ¿Te ningunearon por estar investigando esto, Fernando? ¿Te desacreditaban o no? No, la verdad tengo que decir que no. Creo que he tenido la suerte de pertenecer a una generación que ya tenía la cabeza un poco más abierta con estas cuestiones. Yo calculo que era bastante más difícil en los 70, en los 80, ponerse a investigar esto desde el periodismo y tratar de llevarlo a los medios de comunicación de una manera seria, o mismo en los primeros 90, ¿no? Pero no, ningunearme jamás. Lo que sí siempre es una lucha contra la gente que se lo quiere tomar a chiste, o que piensa que esto es algún tipo de delirio de alguna manera. Claro, por eso sí. Esto no... Claro, no, pero eso en lo cotidiano, a ver, personas con pocas luces uno se va a encontrar por todas partes. Eso por supuesto sucede en todos los ámbitos. ¿No crees que has perdido o que no comenzó a perder un poco por ejemplo, yo recuerdo películas, ¿no? Información del caso Roswell, ¿no? Ese misterio que hasta el día de hoy se sigue discutiendo si fue todo armado, si no, no sé, es como el hombre si llegó a la luna, no. Pero ¿no crees que en ese sentido también los distintos gobiernos o aquellos actores que son importantes en este tema, por estas cosas ha perdido seriedad y muchos descreemos del tema, o por lo menos lo miramos a la distancia? Yo nunca he visto nada raro en el cielo, la verdad. Nunca he podido ver nada, y eso que muchas veces, no sé, cerca del mar, en la playa, alguna noche me he sentado horas mirando a ver si veo algo y no me he encontrado con nada. Pero ¿no crees que esos temas, como el de Roswell, como yo te decía, han sido los que han perjudicado a todo esto que a ustedes, por ejemplo, les preocupa y les gusta investigar? No, yo la verdad es que no creo que Roswell signifique algún tipo de problema o algo que perjudique. A mí me parece que perjudica más la desidia de los gobiernos respecto a lo que le pasa a la gente que si se confirma o no se confirma Roswell. Pero la verdad es que no lo veo como un problema.
tomando Roswell como caso, creo que es testigo, es un caso testigo de cosas que pasan que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en cómo se maneja la información. Cuando Roswell sucede, automáticamente se anuncia que ha caído un platillo volador en Roswell, Nuevo México. Y es impresionante notar todo el trabajo que se hace desde la Fuerza Aérea, pero sobre todo desde la base de inteligencia dentro de la fuerza, de la base de la Fuerza Aérea que había, para tratar de desmentir esto lo más rápido posible. Ajá. Y hacer quedar mal a alguien. Necesitaban un chivo expiatorio y bueno, lamentablemente lo encontraron dentro de sus filas. Pero vos sabés que yo te voy a contar algo que es muy interesante con respecto a todo esto. En el año 1947 se produce el primer avistamiento de la era moderna de los ovnis. En realidad estos objetos se están viendo desde siempre. Pero en 1947 el piloto Kenneth Arnold sobre el monte Rainier avista unos aparatos bastante extraños con forma de ala delta que volaban muy rápido y se movían como platos lanzados sobre el agua. O sea, se movían muy raro, como si fueran rebotando en el aire. Y vos sabés que ese año 1947 es también el año de Roswell y es el año del comienzo oficial, podríamos decir 46, 47, es el comienzo oficial de la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría estaba comenzando. Ajá. También estaba comenzando la era nuclear, sí. No nos olvidemos de esto. Y al mismo tiempo estaba comenzando la era OVNI. Y todo dentro de un área bastante reducida, un espacio bastante reducido, porque de hecho el lugar, vos fijate, la base aérea donde se plantea el primer proyecto de investigación sobre objetos voladores no identificados en Estados Unidos, que fue el proyecto Saucer o Platillo, que luego se llamó Sign y luego se llamó Grudge y luego se llamó Blue Book o el proyecto Libro Azul. Bueno, este proyecto se puso a trabajar en la oficina de al lado de una incipiente agencia que también tenía una pequeña oficina en esa base aérea, una incipiente agencia de inteligencia que estaban haciendo con la Guerra Fría, que luego íbamos a conocer como la CIA. Ajá. O sea, todo comenzó así. En la oficina al lado, donde... Claro. ¿Cómo? Todo comenzó así. La CIA comienza de esa manera. Comienza desarrollándose en la oficina de al lado, ajá, que el proyecto de investigación sobre ovnis. Entonces, la conexión entre el mundo de inteligencia y el mundo de la investigación oficial de los gobiernos sobre ovnis, y bueno, va directamente de la mano, porque es una cuestión, si vos lo pensás, es una cuestión de seguridad nacional de verdad. O sea, si vos tenés un objeto que viola tu espacio aéreo, que entra y sale cuando quiere, que si pertenece a un enemigo te puede dejar un problema en cualquier momento, llámese una bomba, llámese algún tipo de armamento biológico o químico, es realmente un problema, o sabotearte una planta eléctrica, o sabotearte una planta nuclear. Todos los gobiernos quieren saber qué pasa, por lo menos todos los que están medianamente organizados, quieren saber lo que les sucede lo que sucede en sus cielos, porque es estratégico, pero además es una cuestión de seguridad nacional. Ellos tienen que responder por esa seguridad. Entonces, la verdad es que es un tema bastante complejo. Hay varias explicaciones para Roswell. Una es que sí, ponerle que fue un globo meteorológico. Hay otras explicaciones, como es que era un aparato ruso que estaba tratando de ver qué estaban haciendo allí, porque en Nuevo México estaban probando bombas nucleares. Es cierto. Y la otra es que era un objeto volador no identificado de otro planeta, que también llamándoles la atención, o de otro planeta o de otra realidad, esto habría que definir la procedencia, pero un objeto volador no identificado, que llamándole la atención la actividad nuclear, se acerca a ver qué es lo que pasa, y bueno, tiene un accidente y puede fallar.
Fernando. Son las 3 opciones. Sí. Uno puede elegir la que más le guste, ¿no? Es cierto. Me quedan 3 minutitos, si no me tengo que ir a la pausa y agradecerte. Y te voy a seguir molestando cuando tengas un tiempito para seguir charlando de esto, que me parece que hay que tocarlo con seriedad y porque algunos, como decías tú, ¿no? Algunos lo toman en broma, algunos se ríen. Mi pregunta va hacia ti, en lo personal. ¿Has tenido avistamientos? ¿Has tenido contacto? ¿Has podido ver? Tú recién hablabas de luces de colores que los vecinos de distintos lugares de Argentina te comentan. ¿Has tenido la posibilidad? Sí, he tenido la posibilidad y he visto en varias ocasiones. De hecho, desde chico, por ejemplo, una vez recuerdo que estábamos viajando desde General Hacha hasta el campo de mi padre en una camioneta en plena noche. Ya estábamos regresando del pueblo en pleno invierno, imagínate que se oscurece muy temprano, y veíamos una luz roja en el monte y dijimos, bueno, eso es un incendio. O sea, yo era muy chico, tendría 6 años, pero me acuerdo que el concepto era incendio, y yo miraba esa luz roja y pensaba fuego. Entonces salimos muy apurados a avisarle a los dueños del campo, que eran mis tíos, porque era el campo de al lado del campo de mi papá. Y bueno, me acuerdo que yo veía cómo se organizaban, ¿no? Los hombres con las palas y tratando avisaban a General Hacha porque bueno, para que manden los bomberos, y bueno, se fueron. Cuando volvieron una hora más tarde, media hora más tarde, todos decían lo mismo. El fuego, cuando llegaron, el fuego les había salido volando y les había pasado por arriba de la cabeza. Esa es una, ¿no? O sea, esa luz roja no era fuego, era una luz que había pasado volando por arriba de sus cabezas. Después me acuerdo perfectamente, frente a la casa de mi madre, un objeto volador color verde sobre la laguna Don Tomás en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, en plena madrugada. Lo vi yo, lo vi otra persona que pasaba en una motocicleta por la avenida. Otro objeto naranja como un huevo con una lucecita amarilla que le daba vueltas y como que lo orbitaba sobre el barrio donde vive mi madre y mi hermana, también en la provincia de La Pampa. Lo vimos con mi hermano, pero un montón de vecinos también, una noche de verano, tipo 9 de la noche. Sí, muchas veces he visto cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Así que Fernando, y te pregunto, tal vez demasiado ingenuo, inocente, no sé, te pregunto esto, extraterrestres, ¿hay buenos y malos? ¿Qué teoría tiene? No importa si lo sabes o no, desde tu punto, claro, te pregunto, para mí son buenos, porque si son tan adelantados, o si por lo menos nos demuestran de que sus naves son superiores a las que tenemos nosotros, ¿por qué no nos han hecho nada? Y bueno, seguramente nos miran, nos observan y por ahí dirán, mirá estos en la Tierra, las cosas cómo se van destruyendo ellos mismos. No sé, te digo un pensamiento medio en divague, pero a lo que voy es si hay buenos, malos, no sé, te pregunto también un poco ingenuo, ¿no? No, está bien, está buena la pregunta. Vos sabés que me lo he preguntado muchísimas veces, cuáles serían las intenciones de una civilización extraterrestre en caso de llegar hasta acá. La realidad es que uno quiere pensar que una civilización extraterrestre que se aparece en nuestro planeta sería lo suficientemente avanzada, ya no solo tecnológicamente, sino hasta te diría moralmente, como para no incurrir en algún tipo de hecho de los que nosotros podríamos incurrir. Pero la realidad es que el desarrollo tecnológico no garantiza ningún tipo de desarrollo ético o moral, por lo que no sabemos qué esperar. Hay varios científicos que han advertido sobre los peligros de lanzar mensajes al espacio. Uno de ellos era Stephen Hawking, que él decía, miren, está muy bien que querramos contactar con otras civilizaciones, pero tampoco agitemos el avispero, esto es muy peligroso. Recuerden lo que pasó cuando Colón llegó a América. No necesariamente vas a querer destruir a la persona que tenés adelante o a la civilización que tenés adelante, pero la interacción con una civilización mucho más avanzada nos puede dar vuelta como una media y nos puede finiquitar automáticamente. Entonces, si esa civilización no es muy responsable, no le importa mucho lo que pase con nosotros, podría ser desastroso para nosotros. Entonces,
son temas que tenemos que pensar, y de hecho se piensan, y hasta hay oficinas en las Naciones Unidas que no son muy conocidas porque nadie les da mucha bolilla, pero fueron noticias hace unos años atrás, dedicadas a pensar qué puede llegar a suceder el día en que tengamos ese primer contacto extraterrestre. Hay organizaciones internacionales de personas, de científicos y ufólogos que están trabajando en este momento para tratar de acercarse a esa oficina y desarrollar un verdadero protocolo de acción, porque la verdad es que si el día de mañana se establece un primer contacto con una civilización que no es de este planeta o que es de un universo paralelo, no hay una voz idónea que represente a toda la humanidad. Entonces, ¿quién podría representar? Una locura, la verdad. Te tengo que te tengo que agradecer totalmente tu tiempo, la verdad. Muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto charlar contigo. Seguiremos molestándote. En Uruguay hay lugares, por ejemplo, las Sierras de Rocha. Es un lugar donde se dice que hay avistamientos. En La Aurora, en la estancia de La Aurora, es otro lugar donde se ha dicho que... Famosísimo. Sí, muy famoso. Y estaba leyendo que es uno de los momentos de más recuerdo por parte de la ufología, que es lo que se trata justamente en investigar todo este tema de objetos no identificados o platillos voladores, como quieran llamarle. La noche del 19 de mayo del 86 en el aeropuerto internacional en Brasil, en Sao Paulo, donde Sergio Mota da Silva, que es un controlador, nunca imaginó que esa jornada sería recordada. La noche oficial de los ovnis, 21 objetos voladores no identificados, algunos de ellos hasta de 100 metros de diámetro. Cuando estaba leyendo esta noticia, la verdad me conmovía. Sí. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Primero que nada, esto puede suceder y también hay otras explicaciones. O sea, por eso este es un tema tan complejo. Algún día tendríamos que hablar, por ejemplo, de las fallas de radar que han provocado que Estados Unidos desarrolle un proyecto con el que podría generar ovnis en el radar de sus adversarios. Eso algún día lo tenemos que charlar. Y también algún día tenemos que charlar que en este momento hay un cambio de paradigma con esto que hace que la ciencia lo esté investigando. Avi Loeb es el director fue el director del Departamento de Astrofísica de Harvard y ahora está trabajando en Harvard como profesor. Es la persona que ha generado el proyecto Galileo desde la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, que busca ovnis y tecnología extraterrestre en nuestro sistema planetario. O sea, es un científico de primer nivel que ha formado un equipo de primer nivel para buscar objetos voladores no identificados y hasta ha plantado un aparato para detectar ovnis en el techo de Harvard. Lo que uno diría hace unos años atrás, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Claro. Sí, esto está pasando hoy. Entonces, es muy interesante ver cómo están cambiando las cosas. Yo ya lo entrevisté 5 veces a Avi Loeb, y cada vez que lo entrevisto tiene más novedades y más proyectos y más desarrollos. La verdad es que estamos en un momento muy especial con esto y es muy interesante seguirlo, porque así como este controlador de vuelo ha detectado objetos de hasta 100 metros dando vueltas alrededor, lo que pueda llegar a detectar un aparato hoy por hoy desarrollado para detectar estos objetos desde lugares top de la ciencia, bueno, hay que ver con qué nos encontramos, porque sería muy, pero muy interesante por fin tener un trabajo científico bien hecho, bien armado, responsable, con todos los datos libres, hablando y mostrando acerca de lo que encuentran respecto a los objetos voladores no identificados con sus propios datos. Uno de los observatorios de Avi Loeb va a estar instalado en Chile, ¿sí? Entonces tenemos una cercanía absoluta con esto y nada, está sucediendo ahora. Me parece a mí que el cambio de paradigma nos va a encontrar a todos pensando, bueno, ¿y cuándo confirmaron que todo esto era real? Claro, porque va a suceder en cualquier momento y ya estamos bastante acostumbrados, en serio. Para mí me da la sensación de que para cuando terminen de blanquear, no te digo que vayan a blanquear todo, pero sí que algo realmente está sucediendo, lo digan públicamente, que esto, y nosotros vamos a decir, bueno, sí, pero cuéntenos algo que no sabíamos.
porque en realidad la gente en la calle, la gente de a pie, y ya te dice, sí, pero más vale que hay vida en otros planetas, es imposible que el universo esté vacío. Y sí, probablemente nos visiten. Yo dudo que nos visite un extraterrestre biológico, pero que llegue una máquina con inteligencia artificial que se pueda reparar a sí misma con una impresora 3D a través del espacio, no parece tan descabellado. No. Entonces, tenemos que pensar en esas posibilidades. Nada más, no sigo porque si no podemos estar hasta mañana y sé que los tiempos de la radio llegan hasta ahí. Fernando, la verdad, un placer, un gusto. Te vamos a seguir molestando más adelante para seguir charlando de esto que a mí, por ejemplo, me despierta mucha curiosidad. Abrazo enorme, muchas gracias, en serio. Un gran abrazo. Chao, chao. Gracias por todo y un saludo a todos allí.